7:02 de la mañana, hora de Venezuela. Siempre reitero que aquí procuramos generar conciencia sobre este tramo histórico que estamos recorriendo ya con casi unos 3 años. En el caso de Venezuela lo cumpliremos el próximo mes de marzo de 2023, tan lejano y cercano al mismo tiempo. Y todos los días damos las cifras de contagio, las cifras oficiales, porque más allá de que en este momento no haya cuarentena, decimos tantos días desde aquel momento en que comenzó la cuarentena, porque en realidad la pandemia no se ha terminado. Nos acompaña y es nuestro primer invitado en la mañana de hoy. Le agradecemos a Manuel Enrique Figuera Esparza, médico internista e infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, Eduardo. Bueno, quisiéramos hacer esta conversación en dos planos, el global y el venezolano. Comencemos por el global a través de las declaraciones del director general de la OMS, quien en horas recientes decía que el fin de la pandemia está a la vista y que hay una tendencia a la baja en contagios y decesos por COVID-19 a nivel global. ¿Cómo debemos apreciar ese enfoque? Quizás hay que aclarar los términos. Pandemia es cuando hay epidemias en distintos lugares del mundo y en los distintos continentes. Entonces, cuando hay epidemias bien importantes que se extienden geográficamente en múltiples países, eso es lo que se llama pandemia. Epidemia es cuando tenemos muchos casos de algún proceso infeccioso localmente en un área geográfica más limitada. Entonces uno puede tener una epidemia, por ejemplo, en el estado Miranda o en un país como en Venezuela, o una epidemia en todo un continente, mientras que pandemia ya implica un problema mundial. Y la Organización Mundial de la Salud son los que establecen cuándo es pandemia y cuándo no es pandemia. En este siglo solo hemos tenido dos pandemias. La del 2009, que fue la pandemia de la influenza A H1N1, y la Organización Mundial de la Salud estableció cuándo empezaba la pandemia y cuándo finalizaba. El que la Organización Mundial de la Salud esté indicando que la pandemia está cercana a terminar es lo que estamos viendo, que simplemente COVID-19 en su impacto es muy distinto a lo que fue en el 2020 y el 2021. El 2020 y el 2021 causaron un impacto negativo en muertes, en hospitalizaciones. Hoy en el día, en el 2022, no tenemos las hospitalizaciones ni las muertes que estaban ocurriendo anteriormente. Incluso el número de casos ya hoy en día no es tan relevante. Hay países que dejaron de hacer pruebas de manera obligatoria para trabajar, para entrar a clases o eventualmente para viajar. Hay países que no están usando mascarillas y los que viven en Estados Unidos lo saben. Pueden salir a cualquier lugar sin necesidad de usar mascarilla. En algunos países que tenemos restricciones desde el punto de vista de nuestro sistema de salud que no es adecuado, es bueno que sigamos manteniendo ciertas medidas como el uso de las mascarillas, pero hoy en día el aspecto laboral, el aspecto escolar, nos están pidiendo pruebas para ser incorporados. Entonces ha habido también cierta liberación y eso es reflejo de que, por ejemplo, a nivel mundial, las hospitalizaciones cada vez son menos relevantes. En Estados Unidos, que es uno de los países que tiene mejor estadística, se sabe que diariamente están muriendo 400 personas. Es un número importante, pero es distante al más de 4.000, 5.000 casos de muertes que tenían diariamente anteriormente. Y hay que entender que los que están falleciendo ahorita principalmente por COVID-19 son personas que no están vacunadas principalmente y que tienen problemas de salud de edad avanzada. Entonces, el grueso de la población que está vacunada, que ha sufrido la infección en el pasado y sobrevivieron a la infección, son los que están mejor protegidos, son los que están de alguna manera teniendo mayor libertad en su movilidad, sobre todo las personas jóvenes, sanas, vacunadas, son los que pueden estar más tranquilos en que realmente la pandemia ha terminado para ellos, pero no para todo el mundo. COVID-19 no va a desaparecer, pero el impacto que tenía anteriormente ya no es el mismo. Esta tendencia positiva que usted está describiendo, ¿tiene algún riesgo de devolverse, de retroceder? Sí, por eso hay que estar atentos desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica. Hay que seguir viendo qué sucede, sobre todo en unos indicadores que son más relevantes, porque el número de casos ya no es tan relevante porque no se están haciendo los diagnósticos. Hay muchas personas que tienen un cuadro respiratorio superior, tipo gripe, y ya no se están haciendo las pruebas y esas personas no sabemos si son COVID-19, influenza o cualquier tipo de infección respiratoria. Es probable que pudiera ser todavía COVID-19, pero ya no es relevante el número de casos. Mientras que las hospitalizaciones por COVID-19 y sobre todo los que van a terapia intensiva y las muertes por COVID-19 son los que es relevante. Hay un aspecto
que quizás no tiene un impacto en mortalidad en hospitalizaciones, pero es el impacto de las secuelas posterior a COVID y es algo que hay que estar pendiente, porque COVID puede producir problemas neurológicos, cardiológicos, de distintos tipos y sobre todo la parte cardiológica la que más preocupa. Hay personas que sufren COVID-19 y posteriormente pueden quedar con arritmias, el corazón queda latiendo aceleradamente o lentamente, lo que se llama taquiarritmia o bradiarritmia, o puede quedar con ciertas secuelas cardíacas. En Estados Unidos a veces se preocupan más por las vacunas tipo Pfizer y Moderna que pueden producir miocarditis, pero COVID-19 por sí sola produce muchísima más miocarditis e incluso en casos leves y moderados. Entonces, todavía el impacto de las secuelas de COVID-19 no sabemos cuál pudiera ser su implicación en el futuro. Si aparece una nueva variante que pueda ser más agresiva, cosa que pareciera menos probable porque no ha ocurrido en lo que va de 2022, pero si pudiera aparecer, pudiera generar un impacto, o si en el futuro la inmunidad va cayendo en el tiempo y quizás tengamos brotes epidémicos con aumentos cada cierto tiempo, pero eso es especulativo y al final lo que queda es vigilar, como sucede con influenza y otras infecciones, lo que siga ocurriendo en el tiempo. Por ejemplo, en Venezuela uno vigila o se debería vigilar lo que ocurre con dengue y sabemos que dengue hoy en día el impacto no es igual que en el 2010, por ejemplo, pero es deber del Estado seguir vigilando qué pasa con dengue, que sigue pasando con influenza, con distintos problemas, y si aumenta, tomar las medidas para que no siga aumentando de una manera tan importante. Yo no me quiero salir de tema, solo hago un inciso. Yo estoy impresionado porque recientemente la hija de un gran amigo falleció por tuberculosis y en esa clínica había varios casos. Y entonces me voy enterando que el asunto es delicado. O sea, hay una presencia de tuberculosis importante en el país. Sí, afortunadamente tenemos agencias internacionales que están pendientes de lo que sucede en Venezuela y la Organización Panamericana de Salud nos dice los datos de lo que está ocurriendo en Venezuela, igual que otras agencias relacionadas a la ONU. Y en Venezuela en el 2019, antes de la pandemia del COVID-19, tuvimos el año con mayor tasa de tuberculosis. O sea que antes de COVID-19 la tuberculosis estaba aumentando de una manera bien relevante. Si mal no recuerdo, era alrededor de 40 casos por cada 100.000 habitantes y era el número más importante que había ocurrido en múltiples años, en más de 20 años, y eso es relevante. Entonces, parte de lo que ocurrió también en el pasado con difteria, que reapareció después de 24 años, en el 2016, fuimos el país récord con sarampión, somos el país récord con malaria a nivel continental. Entonces, eso indica que en Venezuela las circunstancias de salud no están bien, las vacunaciones no están bien, y en COVID-19 ese sistema de salud deteriorado lo vimos con mayor énfasis, sobre todo cuando no se hizo lo adecuado, cuando hubo muchas personas que fallecieron o personas que la mejor alternativa que tenían era tratarse en su casa, lo cual es totalmente inadecuado, pero ante un hospital que no tenía los recursos, algunos preferían, mira, gastamos en nuestra casa, contratamos a alguna persona que había en nuestra casa y muchas personas se atendieron de esa manera. Eso no se ha evaluado estadísticamente, pero sería importante saber cuántas personas terminaron viéndose en un hospital versus cuántos se vieron en su casa y por qué sucedió eso. Y eso sucedió porque no hay confianza en el sistema de salud público, porque está gravemente deteriorado. Vamos a hacer una pausa, doctor. Y yo quisiera que al regreso entráramos entonces en el caso de Venezuela con respecto al COVID. Aquí todos los días damos la cifra. Yo recuerdo y nos atenemos a las cifras oficiales, que han sido siempre la cobija que arropa hasta donde es posible el conocimiento de lo que está pasando. Y yo recuerdo hace pocos meses, en algún momento se dijo que hubo un caso. A mí como comunicador eso me llamó la atención. Eso nadie dijo nada. Yo decía, wow, un caso. Parecía uno que estaba a las puertas de decir en el corto plazo 0 caso. A mí me encantaría el día que se dijera 0 caso. Pero yo quisiera saber si en el corto o mediano plazo uno puede aspirar, no sé, yo me imagino, desde la ignorancia, no yo digo, que en Venezuela algún día digan 0 casos y al día siguiente 0 casos y 0 y 0, y que en el planeta la OMS, no sé, una declaración conjunta con todas las instituciones competentes digan, superada la pandemia, la gran noticia que esperábamos en el mundo. Yo quisiera que pusiera en perspectiva este tema desde lo que es la realidad en Venezuela, lo que ha sido este intenso andar de casi 3 años en el COVID. Volveremos. Bueno amigos, seguimos conversando con nuestro invitado en la mañana de hoy, Manuel Enrique Figuera Esparza. ¿En qué tramo del túnel estamos en Venezuela?
que uno quiere ver la luz cada vez más cercana hasta que podamos decir algún día prueba superada. ¿Qué tan lejano puede estar ese escenario? Depende No es así tan fácil, ¿no? depende del indicador que evaluemos. Ajá. Evidentemente, para saber de un punto de vista objetivo en qué lugar estamos, tenemos que evaluarnos y compararnos. Y lamentablemente, por ejemplo, si evaluamos en inmunizaciones o vacunaciones, estamos en casi que en los últimos de la cola. O si evaluamos en el impacto que tenemos en salud, en salarios, por ejemplo, a nivel de los profesionales de salud, estamos prácticamente de los últimos en el continente. Entonces, en salud estamos mal y estamos tan mal que por eso se considera que estamos en una circunstancia de crisis humanitaria compleja, que es semejante como estar en un conflicto bélico interno, pero sin el conflicto y con un sistema deteriorado, que parte del problema ha implicado los bajos salarios que han hecho que las personas hayan emigrado. Muchos profesionales de salud han emigrado. Los sistemas, sobre todo los programas nacionales de tuberculosis, VIH, malaria, los programas de atención de las embarazadas, ha tenido un deterioro bien importante por migración de personal, no solo de Venezuela, sino a nivel privado, y los sistemas han perdido la profesionalización. Incluso un estudio que hizo John Hopkins de Venezuela en crisis, en las circunstancias de salud, veía que en las emergencias de nuestros hospitales, de cada 10 profesionales de salud, solo 3 son especialistas. Y eso habla también del problema de la atención de salud y sobre todo cuando se crean la ilusión de que la carrera de medicina puede ser fácil de alcanzarla, cualquiera puede tener título, pero ser buen médico no se adquiere solo con un título, se adquiere con estudios suficientes, capacitación, experiencia. Entonces, el problema es muy complejo y al final tiene una raíz común que es el elemento político, porque los problemas de Venezuela en el sentido económico, social, de pobreza y eventualmente de salud, que es lo que estamos hablando, falta voluntad política para resolver los problemas. Y para resolver los problemas hay que involucrar a los que más saben. Lamentablemente las Academias Nacional de Medicina y las sociedades científicas, como la Sociedad Venezolana de Infectología que represento, no nos han tomado en consideración las autoridades del país para buscar en conjunto hacer las cosas mejor. Ojalá cambie esa perspectiva y ahorita empecemos a trabajar en conjunto. Y tenemos la posibilidad. COVID-19 nos demostró que nosotros desde nuestro lado científico y técnico insistimos que muchas de las cosas que estaba haciendo el Estado eran adecuados. Por ejemplo, usar mascarillas era adecuado, buscar vacunar era adecuado. Cuando ampliaron las vacunaciones en empresas del sector farmacéutico, sobre todo estas cadenas farmacéuticas, eso fue positivo. Entonces, el Estado tiene la capacidad de hacer cosas positivas y nosotros lo vamos a apoyar en esas cosas positivas, pero tenemos que alertar en las cosas negativas que tienen que mejorar y para mejorarlas tenemos que trabajar en conjunto. Es insólito que en estos tiempos, cuando en el plano político se habla tanto de la necesidad de dialogar, que el presidente de una institución como la Sociedad Venezolana de Infectología diga que el sector público no le ha tomado en cuenta al gremio las sugerencias, el conocimiento, el respaldo en una situación como esta. Eso, oye, es tarea para la casa. Es decir, eso es un punto de agenda para una Venezuela mejor, definitivamente. ¿Qué tal ha sido la respuesta en la reflexión necesaria sobre la capacidad, la entrega de nuestros médicos que hacen lo que pueden? Y a mí me parece increíble que después de tanto esperar, después de lo difícil que era ponerse una vacuna, independientemente de que haya gente que quizás hoy aún no se haya vacunado, pero oye, que uno vaya a una farmacia de estas de las grandes redes y estén ahí con un toldito esperando que uno se vacune. Es decir, que dispongamos de la vacunación. Al final, ¿hay alguna conclusión positiva que nos pueda quedar en la reafirmación, bueno, del valor de nuestros médicos venezolanos, de lo posible en Venezuela? Sí, definitivamente las cosas no fueron peores por distintos aspectos, algunos negativos, otros positivos. Negativos, por ejemplo, la falta de movilidad que teníamos en Venezuela por la escasez de gasolina, los problemas de electricidad, los costos que implican el traslado de un sitio a otro, hizo que la epidemia... Las pocas conexiones aéreas incluso. Y las pocas conexiones aéreas internas, pero sobre todo internacional, y externas, sí. Hizo que no vinieran muchas personas de afuera trayendo la enfermedad. Lo mismo sucede hasta cierto punto con viruela del mono y que no se difunde de una manera importante en Venezuela. Quizás por eso las cosas fueron más lentas y con un impacto menor.
pero definitivamente la población en esencia y de una manera amplia usaron mascarillas y se vacunaron. Quizás parte de las cosas que hay que evaluar, y hablamos cuando el Estado tomó la decisión de vacunar adicionalmente en estas cadenas de farmacia, se hizo entender que una alianza eventualmente mixta puede buscar hacer mejor las cosas, porque lo que adolece el Estado es a veces confianza en sus instituciones. Y habían personas que no querían ir a vacunarse, por ejemplo, a un CDI, porque no confían eventualmente en el centro o en los profesionales que están en ese sitio y preferían ir a unas cadenas de estas farmacias para vacunarse. Y eso hay que evaluarlo incluso desde el punto de vista de investigación, porque si el Estado descubre que realmente la confianza hacia sus instituciones son malas, tiene que trabajar de cómo mejorar la confianza, porque hoy en día en salud un elemento fundamental en todo el mundo es la confianza. Porque hay personas que no se están vacunando porque no confían, porque tienen temores, muchos de ellos falsos, infundados e inadecuados, pero hay que buscar la manera de persuadir a las personas qué es lo correcto en la salud. Por ejemplo, tú preguntabas antes, ¿llegaremos a ese momento de 0 casos? Lo llegamos con viruela. La viruela humana se erradicó en 1980 simplemente con campañas masivas de vacunación y una estrategia de salud. El polio, estamos cercanos a eso, pero vemos lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, en Nueva York, con un caso de parálisis flácida por una variante circulante de polio, y vemos que en las aguas residuales hay variantes circulantes de polio y hay una preocupación. Y esas cosas están ocurriendo porque en Estados Unidos no se están vacunando. Los brotes que tuvimos de sarampión fue porque no se están vacunando en el mundo. En Venezuela no se están vacunando por cuestión de crisis económica, de salud, pero en otros países tienen la posibilidad de vacunarse y no lo hacen porque no quieren. Entonces, la circunstancia de salud en el mundo es bien compleja y viene un elemento comunicacional de información y de creencia o credibilidad hacia las instituciones. Y eso es un problema bien relevante. En Venezuela puede ser por factores políticos, en Estados Unidos incluso es por factores políticos, porque parte del país creen en los gobernantes del turno y no creen en lo que dice la oposición, y muchas veces por eso dejan de usar mascarillas, hay antivacunas porque son algunos republicanos, otros demócratas. Entonces, parte de esa complejidad humana lleva a que las cosas no funcionen bien. En Venezuela la complejidad humana viene por un sistema político que lamentablemente no ha querido incorporar los factores de mayor experticia, pero tenemos la esperanza que ocurra. En Venezuela ha ocurrido ciertos cambios, no sé si han notado de algún modo los que nos gobiernan que es importante entonces cambiar algunas cosas. Y ojalá sea realmente así, que estén cambiando, que estén incorporando, que estén considerando que las cosas hay que mejorarlas, y la mejor manera de mejorarlas es incorporando a los que más saben y escuchando la voz disidente o crítica. El que te dice las cosas buenas todo el tiempo no necesariamente te está diciendo la verdad. Usted está dando una gran entrevista. Usted le está hablando con la mano en el corazón a un país necesitado. Y este es momento de llamar al pan pan y al vino vino. Dentro de este contexto que usted describe, que nos llama a una profunda reflexión, pero desde el dirigente de la más alta investidura hacia abajo, en este momento estamos bien enrumbados con respecto a la estrategia de abordaje del COVID. No. No, porque vamos, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos están confiando solo en las vacunas y dejaron de usar mascarillas y han liberado las cosas y siguen teniendo 400 muertes al día. Eso es un número bien importante. Es un número que no es despreciable. Hay personas que están muriendo todavía por este problema. Usted está hablando desde un punto de vista global. Sí. Pero yo me refería a Venezuela. El problema es que en Venezuela, a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos tienen las estadísticas, en Venezuela no sabemos lo que está sucediendo. En Venezuela pareciera que es política informativa no informar, ya sea de cuál es la inflación, ya sea cuáles son los problemas de mortalidad. No tenemos la nueva mortalidad en Venezuela desde hace mucho más de una década. El boletín epidemiológico semanal, que es el boletín que dice cuáles son las enfermedades de reporte obligatorio, desde el 2016 no se publica. Entonces, en Venezuela estamos volando a ciegas, no sabemos muchas veces lo que está ocurriendo en el país, y con COVID-19, como tú decías, el que digan que había un caso al día, eso es absurdo. Eso refleja que tenemos una gran debilidad desde el punto de vista diagnóstico. En Venezuela han dicho que tenemos 4 casos de viruela del mono, probablemente tengamos más. ¿Por qué no tenemos más? Porque no se han diagnosticado. ¿Por qué no se han diagnosticado? Porque nuestro sistema de despistaje, de determinar cuáles son los casos positivos de distintas enfermedades, no funciona. Sabemos que tuberculosis tenemos muchos casos, pero debemos tener muchísimos más,
¿Y cómo saberlo? Teniendo un sistema de salud fuerte. Cuando una persona tiene tos, por ejemplo, pensando en tuberculosis de más de 2 meses o 2 semanas y va a un hospital y no tienen para hacer una placa de tórax, una No puede radiografía, enterarse. o el laboratorio de microbiología no funciona, o va a la unidad sanitaria y para hacer el diagnóstico de tuberculosis tiene que ir finalmente a un centro privado para hacerse la prueba de esputo, para pagar por la radiografía. Tenemos un sistema que no está haciendo su trabajo en el diagnóstico. Y cuando buscar el tratamiento es complicado, entonces resulta difícil atacar las enfermedades y frenarlas. Entonces, a veces pareciera que si no sabemos si el problema está ocurriendo, estamos más tranquilos. Sí, ilusoriamente estamos más tranquilos quizás porque Sí. no tenemos tuberculosis, no tenemos dengue, Sí. no tenemos malaria, no tenemos distintos problemas y es que no lo estamos averiguando. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo nos pone un límite final, pero volveremos a conversar.